Hoy vamos a hablar de un tema delicado pero importante, el sedevacantismo, una corriente que afirma que los últimos papas no son verdaderos papas y que la sede de Pedro está vacía. Muchas personas que se sienten confundidas piensan que esta es una solución válida. Otros incluso creen que ser sedevacantista es ser más fiel a la verdadera iglesia, pero esto no es así. No se puede ser católico y al mismo tiempo rechazar al Papa. Esta postura va contra lo que la Iglesia enseña desde hace siglos. El Concilio Vaticano I, el Catecismo de la Iglesia Católica y la historia misma de la Iglesia dejan claro que el Papa es esencial para la unidad de la fe. Rechazar al Papa es separarse de la Iglesia. Podemos ver la Iglesia Ortodoxa. En este video vamos a explicar qué es el sedevacantismo, de dónde viene, por qué no es compatible con la fe católica y qué enseña realmente la Iglesia sobre el Papa y su autoridad. Empecemos por el principio. La palabra sedevacantismo viene del latín sedevacante, que significa literalmente silla vacía. En la historia de la Iglesia, cuando un papa muere o renuncia, la sede de Pedro queda vacante hasta que se elige a un nuevo papa. Ese periodo lo llamamos sede vacante. Por ejemplo, después de la muerte de un papa, la Iglesia pasa por un interregno que puede durar días o hasta años, aunque hoy en día son pocas semanas, como lo vimos con Papa Francisco. El caso más largo fue entre 1268 y 1271, cuando la elección de un papa duró casi 3 años. Pero el sedevacantismo lo toma de una manera diferente. Los que siguen esa corriente creen que la sede de Pedro está vacía de forma permanente desde hace décadas. Esto porque consideran que los papas que han gobernado desde el Concilio Vaticano II, Juan Pablo XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco y Papa León XIV no son verdaderos papas. ¿Por qué? Porque según ellos, esos pontífices han enseñado doctrinas heréticas o han promovido reformas modernistas que contradicen la tradición católica. Por eso rechazan la legitimidad de sus papados y consideran que la iglesia oficial es en realidad una iglesia falsa o modernista. Dentro del sedevacantismo hay diferentes opiniones sobre cuándo comienza esta vacancia papal. Algunos dicen que desde Papa Pío XII, otros desde Pío XI, incluso Pío X. Hay grupos que tienen ideas más extremas, como uno que sostiene que desde el año 1130 ningún papa ha sido legítimo. Existen también teorías específicas como la tesis Siri que dicen que el cardenal Giuseppe Siri fue elegido papa en 1958, pero fue obligado a renunciar a la elección, dando paso a un antipapa. Esta idea no tiene pruebas sólidas y han sido incluso rechazadas por líderes sedevacantistas. Más recientemente surgió una varianza llamada benivacantismo, que sostiene que Papa Benedicto XVI nunca renunció válidamente y siguió siendo papa hasta su muerte en 2022. Algunos que apoyaban esta idea ahora aceptan a Francisco, mientras otros se volvieron sedevacantistas. Lo cierto es que esta corriente representa un pequeño grupo dentro de quienes se identifican como católicos, estimados entre 10.000 a 30.000 personas en todo el mundo. La gran mayoría de católicos reconoce a los papas desde el Concilio Vaticano II como legítimos sucesores de San Pedro. El sedevacantismo no solamente es peligroso porque es herético, el decir que ya no hemos tenido papas por décadas, porque hace de Jesús un mentiroso. Cuando Jesús dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Otra razón por la cual esto es problemático es si tomamos a los más extremos sedevacantes que dicen que no ha habido un papa legítimo desde Papa Pío XII o Papa Pío X más bien, entonces ya no tenemos realmente obispos legítimos, porque todos los obispos legítimos ya han muerto y no han dado sucesores legítimos.
Y vemos cómo esta idea corrompe a toda la iglesia y hace que la iglesia católica quede destruida si seguimos la lógica de los sedevacantistas. Y por muchas más razones, el sedevacantismo no es una postura legítima que los católicos pueden sostener con lógica o con evidencia. ¿Es tan importante el Papa para la Iglesia Católica? La autoridad del Papa se basa de las palabras de Jesús mismo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dice a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Además, le da las llaves del reino de los cielos y la autoridad para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Lo vemos en el siguiente versículo. Eso indica que Pedro tiene un papel único y fundamental, ya que solo se le fue dado esto a Pedro. El Papa es el sucesor directo de Pedro y tiene autoridad suprema y universal sobre la Iglesia. Su misión es confirmar a sus hermanos en la fe. Lucas capítulo 22, versículo 32. Proteger la doctrina y mantener la unidad de la Iglesia. Sin el Papa, la Iglesia no podría garantizar esta unidad, porque Él es el símbolo visible de la comunión entre todos los católicos. Por eso, decir que el Papa actual no es Papa o que la sede está vacía es negar esta realidad fundamental. Rechazar al Papa es rechazar la cabeza visible de la Iglesia. Esto no es solo un desacuerdo teológico, sino que implica una ruptura con la comunidad católica, al igual que la Iglesia ortodoxa de hoy en día. Para entender mejor por qué el sedevacantismo no es compatible con la fe católica, debemos ver el primer Concilio Vaticano, celebrado en 1870. Este concilio definió un dogma muy importante, la inefabilidad papal. Eso significa que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, con toda su autoridad como pastor supremo de la Iglesia, definiendo una doctrina de fe o moral, que debe ser creída por todos, está protegido por el Espíritu Santo para no enseñar error. El documento que define esto es la Constitución Dogmática Pastor Eternos. Ahí se afirma que el Papa tiene esta infalibilidad en casos muy específicos, no en todos, lo que dice o hace en su vida personal. Esa definición es fundamental porque garantiza que la Iglesia puede confiar en que el Papa es un guía seguro de la fe y el moral. Por eso, rechazar la autoridad del Papa o poner en duda la validez de sus enseñanzas definidas solemnemente significa negar un dogma de fe. Esto aleja a quienes niegan la autoridad del Papa con la comunión de la Iglesia. Entonces, ¿por qué el sedevacantismo no es católico? Primero, porque la Iglesia es una. Jesús oró para que todos sus seguidores fueran uno. Juan capítulo 17, versículo 21. Esta unidad se mantiene gracias a la autoridad del Papa. Si alguien rechaza al Papa legítimo, rompe esa unidad y se separa de la Iglesia. Eso es cisma. Segundo, porque la primacía del Papa es una enseñanza central y innegociable. La fe católica no puede aceptarse sin aceptar la autoridad del Papa. Tercero, porque la infalibilidad papal es un dogma definido por la Iglesia. Negarla es negar una verdad de fe, y eso implica estar fuera de la comunión plena. Además, el sedevacantismo rechaza el Segundo Concilio Vaticano, las reformas al incluir el nuevo rito de la misa y de los sacramentos, diciendo que no son válidos, tanto que los sedevacantistas sostienen que estos cambios son heréticos y que los sacerdotes ordenados después del concilio no son verdaderos sacerdotes, por lo que los sacramentos que celebran serían inválidos y eso destruiría completamente la Iglesia. Pero la Iglesia enseña que los sacramentos son válidos mientras se cumplan las formas y la intención correcta, aunque hayan cambios litúrgicos. El Papa y el Magisterio tienen autoridad para hacer esas reformas sin perder la validez sacramental. Es decir, en cada sacramento hay lo esencial que no puede faltar. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica explica que el ministerio sacerdotal y episcopal sigue siendo válido porque la ordenación es un sacramento que imprime un carácter indeleble.
El sedevacantismo no es una opción válida para un católico fiel. Rechazar al Papa es rechazar la unidad visible de la Iglesia. No podemos inventar una Iglesia paralela según nuestras opiniones personales. Y como dijo el Papa Pío IX, el que se separa del sucesor de Pedro deja de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Quibus Quantisque, 20 de abril de 1849. La historia, la escritura y el magisterio nos muestran con claridad que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro y esa promesa permanece vigente hoy. Si estás confundido, no estás solo. Vivimos tiempos difíciles, sí, pero la respuesta no es dividirse o rechazar al Papa, sino rezar, estudiar y permanecer fieles a lo que la Iglesia enseña con autoridad. Te animo a seguir profundizando con tu fe, con el catecismo, la Biblia y los documentos de los concilios. Déjame en los comentarios si conoces a alguien que ha caído en estas ideas, cómo lo has vivido, qué preguntas tienes. Estoy aquí para ayudarte. Suscríbete si quieres más contenido como este, fiel, claro y católico. Cada semana publicamos nuevos videos sobre la fe, la doctrina y cómo vivir como católicos hoy.